Saludamos al doctor Gustavo Vega Delgado. Él es rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Doctor Vega, bienvenido. Quisiéramos hacer una breve revista de lo que está sucediendo en el país. Y un referente, un tema coyuntural, ha sido un incidente diplomático con un país muy querido por todos los ecuatorianos, México, por declaraciones, por decirlo menos, imprudentes de Andrés Manuel López Obrador, su presidente, con su interpretación particular, además inducida de alguna manera por una corriente política, el correísmo, sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cómo ha visto usted esa situación? Usted que tiene un amplio conocimiento de ese querido país, México. Honrado, Gustavo, saludos a sus televidentes y radioescuchas. Siempre Antena 1 es un referente para todos en el Ecuador. Usted lo ha dicho, para mí es muy doloroso porque México lo siento como un país de adopción. En mi caso, estuve más de 3 años como embajador y he percibido la hondura de la cultura mexicana al extremo de que puedo decir que es casi una segunda patria. Es doloroso porque yo creo que este impacto va a tener represalias, repercusiones en el mundo empresarial, en el académico, en el cultural, en el educativo. Da pena porque a veces cuando se contamina de política, las honestas, yo diría objetivas relaciones internacionales, los sesgos son inevitables. Le conocí a Andrés Manuel López Obrador cuando en el año 2000 él ejercía el cargo de alcalde de la Ciudad de México, jefe del distrito metropolitano de la Ciudad de México se llamaba. Sin duda un político muy activo y por cierto que tuvo el coraje de reventar partidos de tradición y que creando un partido suyo, Morena, luego de una disidencia con el PRD, se alzara con el poder. Yo creo que sin duda hay un sesgo ideológico politizado, porque en el vídeo que ha circulado abiertamente hay cargas de valor sobre el Ecuador, que debe ser muy tinoso un presidente en ejercicio, y más aún sabiendo que el tema del narcotráfico, del narcoestado que vive el Ecuador ahora, de alguna manera es inclusive el producto de el narcotráfico mexicano, de algunos sectores de México que han exportado su narcopolítica al Ecuador. Entonces, el tino entre dos países es realmente muy prudente cuando de por medio están dos pueblos de gran ancestro. Me preocupa además porque de lo que yo recuerdo, he estado un tiempo ausente por razones de trabajo y claro, de lo que recuerdo, la embajadora de México en Ecuador solía ser, entiendo que no hay cambios, la viuda del ecuatoriano rebambeño mexicano Echeverría. Bolívar Echeverría es un pedestal de mucha significación en las ciencias sociales en México y en el Ecuador. Y pues cuando yo fui presidente del CONASUB, le invité a su viuda a que donara parte de los bienes de Bolívar Echeverría para crear un museo en su nombre. Le conocí, trabajé en México con él en el grupo llamado Ecuatorianistas de México y sin duda profesor de la UNAM y autor de hipótesis y teorías muy suyas como el barroco, por ejemplo, latinoamericano, un concepto muy propio de él que hizo sin duda un parteaguas en la visión de las ciencias sociales de América Latina, le pertenece a Bolívar Echeverría. Y entiendo yo que la persona declarada non grata, porque no puede declararse a un presidente non grato, tenía que ser a su representante en la embajada, es penosamente de lo que yo recuerdo, puedo estar equivocado y desactualizado por una ausencia del país, haciendo talleres fuera en Italia. Podría estar en mi caso con un error, pero me parece que es la viuda de Bolívar Echeverría, un ecuatoriano de fuste. Yo creo que sin duda es una visión muy elemental la del presidente de México, yo diría inclusive unidimensional, en mirar las cosas solamente con
un espectro demasiado parcializado. El tema del Ecuador es un tema muy complejo. Por cierto que de por medio está también la condición del ex vicepresidente Glass, que a lo mejor no es de extrañar que al haber declarado México su categoría de ofrecerle un asilo político, pues se embarquen en el avión de abandono del Ecuador la embajadora de México en Ecuador y a lo mejor también de refilón el asilado en embajada ex vicepresidente y lamentablemente ex vicepresidente prontuariado y cuya sentencia está ejecutoriada en base eh, de sus comprobados ejemplos de corrupción, pues de paso podría llevar como maleta de mano en la cabina al propio ex vicepresidente. Ya no como la señora Duarte en el caso de la embajada de Argentina, que tuvo la información oficial de haberse fugado de la embajada. Esta vez va a ser a lo mejor ante la admiración del Ecuador llevado como maleta de bodega o de mano al prontuariado ex vicepresidente. Ahora, hay, Delicado. hay, hay varios aspectos que valen la pena analizar sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, conocido por su locuacidad, a pesar de la parsimonia con la que habla. Son frecuentes sus declaraciones polémicas, a veces con ligereza. No han sido poco frecuentes sus intromisiones en temas internacionales que no le competen. Aparentemente en esta ocasión quiso usar en forma metafórica o como un referente el caso de Fernando Villavicencio de Ecuador para interpretar un asesinato político en su país, pero realmente le faltó prudencia, hablando de refranes. Hay este que dice, quien mucho habla, mucho hierra. Y Manuel López Obrador se expone diariamente con sus famosas mañaneras que nos recuerdan por acá las sabatinas. Quizá dentro de esto le faltó, sin duda, mayor prudencia al presidente mexicano. Coincido, Gustavo, en efecto, a pesar de la bradilalia con la que entorpece un discurso fluido, si ya estuvimos saturados con las sabatinas en el tiempo del correísmo, imagínese usted cómo un populismo puede hacer gobernanza y gobernabilidad a través de una sesión matutina difundida. ¿A qué hora tiene tiempo para trabajar si pasa una hora con discursos de propaganda? Yo diría que sin duda ya ha habido varios escenarios incómodos con el expresidente. Digo casi expresidente porque se le termina el mandato. Sin embargo, es incómodo porque es muy posible que Claudia Sheinbaum, quien ejerce de delfín del presidente López Obrador, sea quien gane las elecciones, según las encuestas, y no Xóchitl Gálvez, que a pesar de haber acumulado el respaldo del PRI, del PRD y también de otros sectores de la derecha, como el caso del presidente Fox, pues a pesar de tener tres o cuatro partidos a cargo en su respaldo, creo que Xochitl Gálvez no va a poder superar, según las predicciones, las elecciones para presidente de México. Y si es que la del fin de López Obrador será de la misma tendencia, no variará mucho la conducta. Sin duda, yo diría que además no hay que olvidar que en México están varios exiliados, por no decir otro término más duro, de ecuatorianos fugados que han convertido en una trinchera de sedición contra el Ecuador al propio México. El Grupo de Puebla, así llamado, qué pena porque se sabía antes que el Grupo de Puebla era el grupo de obispos que hicieron una transformación radical a la Iglesia Católica. El Grupo de Puebla ahora es un grupo de políticos migrados que simplemente escudados en un amparo que le produce ese enorme y maravilloso país que es México, para practicar sediciones en contra
del propio Ecuador. Entonces, se han convertido en una especie de cuartel de operaciones en el exilio en contra del país. No solamente, no se trata de defender ningún presidente de turno, se trata de defender la esencialidad del país en cuanto a que no puede un presidente inmiscuirse en asuntos internos de la manera tan baladí y, por supuesto, unidimensional, muy elemental, como lo ha hecho en sus ceremonias matutinas. No hay que olvidar, Gustavo, que tiene una larga tradición de asilo México. Carrington, Remedios Varo, dos estupendas artistas plásticas, Trotsky, varios argentinos que huyeron del exilio al exilio después de la dictadura de la Guerra Sucia, Horacio Ceruti Goldberg, para citar un ejemplo, en donde en la mitad del camino hizo labor académica también en Cuenca, han recibido el aplomo de México para ser recibidos. Es un país de asilo y en parte por eso es grande México, porque aceptó las corrientes más diversas de fuente externa y la engrandecieron a sus respectivas áreas de influencia. Pero una cosa es recibir a un escritor, a un artista, a un perseguido político, que a un delincuente procesado y demostrado para la justicia. Yo creo que es un tema que va a dejar cola. Me apena mucho de que un país tan maravilloso como México y del cual tenemos tan buenos recuerdos, hay muchos ecuatorianos que trabajan en México. Citemos dos ejemplos más. Vladimir Rivas, todavía vivo en literatura, y quien fue extinto, Agustín Cueva, el sociólogo, que penosamente pereció ya, pero que fue un parteaguas sobre la teoría de la dominación de América Latina en la UNAM. Queremos mucho México, creo que hay un respeto de pueblo a pueblo ancestral y por eso creo que este desatino, por razones de sesgo ideológico partidista que el presidente mexicano ha propiciado, vuelve difícil el panorama en forma inmediata. Finalmente, otra coincidencia o punto en común que tenía el discurso de López Obrador en el marco de este incidente era que hacía una admonición, una crítica, tanto a la prensa mexicana como ecuatoriana. Exacto, y además de tratar de manera tan light, tan ligera, a un crimen de Estado como el de Fernando Villavicencio. Me parece que tocó las cosas de una manera demasiado ligera e irresponsable. Así es. Bien, en Ecuador nos encontramos dentro de una serie de investigaciones provocadas, creadas, investigadas, en principio para volver los casos de estudio por la Fiscalía, el caso Metástasis, el caso Purga, el caso Plaga. Investigaciones, de carácter judicial que tienen enormes connotaciones de carácter político, pues ha involucrado a la justicia y a la política del país con el crimen organizado. ¿Cómo ve usted la marcha de estas investigaciones? ¿Qué papel están jugando en Ecuador dentro de una ya larga crisis institucional y política que viene sufriendo este país? Hay que apoyar sin restricciones. La investigación tiene que ser transparente y sin dedicatorias en las metáforas puestas en cada caso, metástasis, purga, plaga. Yo diría que debemos tener todos los ecuatorianos la necesidad y el aplomo de respaldar las investigaciones que se hacen desde la Fiscalía y penosamente demostradas hasta la saciedad que la justicia y altos dirigentes de distintos sectores del país, políticos incluidos, exasambleístas, están inmiscuidos en casos atroces de corrupción. Hay que dar luz verde como ciudadanos a que purga, metástasis, plaga, lleguen a las últimas consecuencias. A mí me agrada sobremanera, además, Gustavo, que el 8 de abril se acerca ya, el lunes, comparece ante la justicia norteamericana el ex contralor Carlos Pollitt, el contralor 10 sobre 10, pues a defender, si puede tener capacidad, después de haber pagado una millonaria suma para una libertad condicional, a ver si tiene la capacidad de defenderse de las acusaciones de lavado de dinero y otra serie de
acusaciones que la justicia norteamericana le han hecho penosamente a un excontralor del Ecuador. Esos son temas concomitantes que hay que también apoyar. Hay algo que podría dejar, sin embargo, una tela de duda y que lo digo con libertad. Esta condición de haberle puesto al hijo de la vicepresidenta en la cárcel de máxima seguridad, La Roca, por supuestas acusaciones de lo que llamaba antes del Ecuador el caso diezmos, el exigir un porcentaje de los salarios para quienes sean nombrados, me parece que tiene un contorno más bien político que real. Pero hay que dejar que la justicia opere, si la justicia todavía tiene cierta credibilidad, sobre todo en la fiscalía, yo creo que allí habrá un espacio absolutamente neutro, objetivo, para saber en qué medida el hijo de la vicepresidenta en funciones tiene algo que ver con la corrupción. Este es el único caso que me parece que puede ser un efecto algo sesgado, pero sobre los casos de la fiscalía hay que dejar que los ciudadanos honestos estemos de acuerdo en que se investiguen. Yo quiero agregar algo más sobre esto. La Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual soy parte, ha emprendido una cruzada exitosa y ha logrado que los ex alcaldes de tradición de Quito, que los actuales alcaldes de la provincia del Pichincha, que el barrio cercano, colindante con el histórico Hotel Quito, pues tenga que ser ofrecido en una contención de actividades para que frente a lo que está de por medio el derrocamiento de un bien patrimonial en favor de una compañía china sea suspendido. Hay todo un movimiento barrial que ha respaldado la Comisión Nacional Anticorrupción porque la venta a precio de gallina con mal del Hotel Quito, un emblemático lugar que fue edificado junto con el Parlamento en el tiempo de Camilo Ponce Enríquez para recibir la reunión de los cancilleres de la OEA. Así fue planeado el Hotel Quito, y que además está en un lugar equidistante entre Quito y Quito Valles. Es realmente un lugar privilegiado y dado además de que en la vecindad inmediata está la oficina, una de las tantas oficinas de la Embajada de los Estados Unidos, esperamos que eso también sirve para sembrar un ingrediente colectivo ciudadano para evitar que realmente la decisión de derrocamiento del Hotel Quito se propicie en favor de la corrupción. Ya que ha tocado usted el tema de la Comisión Ciudadana, Comisión Cívica Anticorrupción, esta se pronunció también por esa especie de papa caliente que tiene Ecuador en sus manos, que no puede deshacerse. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los nuevos eventos que se han dado allí y la problemática que esto representa para el país. Durísimo. Eso prueba que realmente esa creación de la Constitución de Montecristi fue un parto de los montes. El Consejo de Participación no levanta cabeza, de escándalo en escándalo. Le hicieron callar a Juan Esteban Guarderas por parte de la presidenta, que ahora está cesada, un golpe de Estado interno dentro del Consejo de Participación. Yo diría que tanto el Consejo de Participación Ciudadano como el Consejo de la Judicatura estuvieron viciados enteramente y contaminados. Yo diría que esos son escenarios que implica sin duda una urgente reforma constitucional. Este ensayo de buscar un cuarto poder del Estado resultó realmente un fiasco porque significó simplemente un satélite en beneficio de cada gobierno de turno. No olvidemos que el propio presidente Lazo quiso apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana, ni se diga el correísmo. Entonces, ciertamente son ejemplos de lo que no debe hacerse en un país que intenta buscar la democracia como norma Y tendrá que suprema. elegir a unas 40 autoridades importantes del país, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora endosando al Consejo de la Judicatura para poner nuevos jueces, 10 jueces en la Corte Nacional de Justicia en semejante crisis de la justicia. Temas
realmente críticos, delicados. También el Consejo Nacional Electoral, que están postergados en funciones de más de 5 años, cuando los 2 años tenían que ser renovados parcialmente. Depende del Consejo de Participación Ciudadana. Es grave, es un cuello de botella. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado y sus valiosos criterios, doctor Vega. Gracias, Gustavo, un honor para mí. Declaraciones del doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador.